No todos los rugidos en el bosque son una amenaza. Algunos son una advertencia. Hay bosques en el norte de Iberia, tan antiguos que la piedra misma recuerda el nacimiento de los árboles. Bosques donde el silencio no es ausencia de sonido, sino una presencia que observa. En la profundidad de estas masas de hayas y robles, en la tierra húmeda que huele a tiempo, habita una leyenda que camina sobre dos pies, con la fuerza de un gigante y el secreto de la tierra en su pelaje. No es un dios, no es un demonio, es algo más antiguo. ¿Qué harías si, en la soledad del bosque, sintieras una presencia que te hiela la sangre, pero cuyo rugido no busca tu muerte, sino advertirte de un peligro que aún no puedes ver? Hoy no hablamos de monstruos, hablamos del Señor del bosque. Imagina que caminas solo. El sol ya es una herida anaranjada en el horizonte, y el bosque de Irati, o quizás el de Urbasa, comienza a exhalar su aliento frío y nocturno. El sonido de tus pasos sobre la hojarasca es lo único que rompe una quietud casi sagrada. Pero entonces, te detienes. No eres el único que hace ruido. A tu derecha, a unos 50 metros, una rama gruesa se ha partido con un crujido seco, un sonido demasiado pesado para ser el de un corzo o un jabalí. El aire, de repente, parece cargarse de una electricidad estática y un olor primitivo, una mezcla de tierra mojada, pelo de animal y ozono flota hasta ti. No ves nada, aún, pero sabes, con una certeza que nace en lo más profundo de tu instinto, que ya no estás solo. Cada sombra parece más larga, cada susurro del viento parece formar una palabra que no logras comprender. La sensación de ser observado es tan tangible que podría jurar que sientes el peso de una mirada sobre tu nuca. Te quedas inmóvil, intentando que tu corazón deje de golpear contra tus costillas. Y entonces la silueta se recorta contra la última luz del crepúsculo. Es inmensa. Unos hombros tan anchos como los de 3 hombres, unos brazos largos y desproporcionados que casi rozan el suelo, y una cabeza hundida en una masa de oscuridad. Se yergue sobre 2 piernas, inconfundiblemente humanoide. Pero su escala es la de una criatura de otro tiempo, una de esas fuerzas que debieron caminar sobre la tierra cuando el mundo aún era joven y violento. Podría ser un oso, te dices a ti mismo para calmar el pánico. Un oso extrañamente grande, pero los osos no se quedan quietos de esa manera. No observan con esa inteligencia deliberada y paciente. Esta figura no es un animal guiado por el instinto. Esta figura está pensando, te está evaluando, y en esa simple idea, en esa constatación, reside un terror más profundo que el que podría inspirar cualquier bestia salvaje. Un rayo de luna, pálido y fantasmal, se filtra entre las ramas y baña a la criatura por un instante. Es entonces cuando los detalles se revelan y el terror se transforma en una incredulidad paralizante. Todo su cuerpo está cubierto por un pelaje espeso y larguísimo, de un color indefinido entre el marrón de la corteza y el verde del musgo. Su rostro es una máscara de rasgos primitivos, una frente ancha y baja, una nariz aplastada contra la cara y unos ojos pequeños y profundos que parecen absorber la luz en lugar de reflejarla. No hay malicia en ellos, pero tampoco compasión, solo una sabiduría insondable, antigua. Sus pies, enormes y planos, parecen parte del mismo suelo del bosque, como si estuviera arraigado a la tierra. No lleva armas, no lleva ropajes. Su cuerpo es su armadura y su herramienta. La fuerza que emana de su figura es abrumadora. Una fuerza tranquila, latente, la de una montaña que podría decidir derrumbarse en cualquier momento. De su pecho ancho emana un sonido. No es el gruñido de un depredador a punto de atacar. Es más profundo, una vibración que parece nacer de las mismas entrañas de la tierra y que resuena en tus huesos. Es un rugido gutural, potente, que hace vibrar las hojas a tu alrededor. Y en ese instante, en lugar de abalanzarse sobre ti, la criatura da un paso hacia un lado y golpea el tronco de una haya con una de sus manos colosales. El impacto es sordo y definitivo, un aviso. Instintivamente miras hacia el cielo, que ahora se ha oscurecido por completo. El viento ha cambiado,
Arrastra nubes negras y densas con una velocidad antinatural. Comienzas a sentir el frío de una tormenta que se acerca. Una de esas tempestades súbitas y violentas de la montaña que pueden sorprender y matar al viajero desprevenido. La criatura vuelve a emitir ese sonido, esa vez señalando con su cabeza en la dirección opuesta a la tormenta, hacia el valle, hacia el refugio. No te estaba acechando, no te estaba cazando, te estaba advirtiendo. Esa fuerza descomunal que podría haberte aniquilado en un segundo, en cambio ha elegido salvarte. El miedo no desaparece, pero ahora se mezcla con un asombro reverencial. ¿Qué ley antigua y olvidada rige los actos de este guardián silencioso? Esa figura que se pierde de nuevo entre las sombras, ese gigante que te ha perdonado la vida, tiene un nombre. Un nombre que los pastores y carboneros de los valles de Navarra y Euskadi han pronunciado durante siglos en susurros, una mezcla de pavor y un respeto casi religioso. Le llaman el Basajaun, el señor del bosque, y esta denominación no es una simple etiqueta, es la descripción precisa de su esencia, de su dominio y de su propósito. Su apariencia, diseñada por la naturaleza para infundir un terror primario, no es la de un depredador, sino la de un rey en su reino. Un rey que no necesita corona ni cetro, pues su autoridad emana de cada árbol, de cada piedra, de cada riachuelo de agua que nace en sus dominios. Él no es una anomalía de la naturaleza. Él es la naturaleza en su estado más puro, consciente y vigilante. Un ser cuya existencia precede a la de los hombres y cuyas leyes son mucho más antiguas y justas que las nuestras. Los rebaños de ovejas latchas, con su lana áspera y sus ojos tranquilos, conocen bien al Basajaun, aunque nunca lo vean directamente. Los pastores aprendieron hace incontables generaciones que si un Basajaun habitaba en las montañas así cercanas, sus ovejas estaban a salvo. Su potente rugido que helaría la sangre de cualquier forastero era para ellos un lenguaje. Un rugido en la noche significaba que una manada de lobos hambrientos merodeaba demasiado cerca, y el gigante los estaba ahuyentando con su mera presencia. Un grito prolongado desde las cumbres era el anuncio de una tormenta de nieve inminente, una orden para recoger el ganado y buscar refugio. El Basajaun actuaba como el pastor supremo, el guardián invisible que velaba por el frágil equilibrio entre la vida doméstica y la indómita naturaleza salvaje. A cambio, no pedía nada, tan solo una cosa: respeto. Respeto por los límites del bosque, por los ciclos de la vida y la muerte. Una ley no escrita que durante mucho tiempo la humanidad acató por puro instinto de supervivencia. Su dominio, sin embargo, se extiende mucho más allá de los rebaños. El Basajaun es el soberano de todas las criaturas que habitan el bosque. Se dice que incluso las Lamiak, esos seres seductores y peligrosos de los ríos con pies de pato, detienen sus engaños y se esconden cuando sienten su paso. Él es la fuerza del orden. Impide que se talen árboles sin motivo. Protege los manantiales de la contaminación y mantiene a raya a las fuerzas más caóticas y oscuras. En el complejo panteón vasco, donde coexisten gigantes constructores como los Gentilak y deidades caprichosas, el Basajaun destaca por su rol de mayordomo, de intendente de la creación. No crea, pero conserva. No juzga, pero protege. Es la fuerza bruta de la tierra, pero guiada por una inteligencia ancestral. Su existencia es una garantía de que el equilibrio, por muy frágil que sea, se mantendrá. Es la personificación de un pacto milenario entre todas las formas de vida que comparten un mismo hábitat. Para entender su poder, hay que mirar a las cumbres más altas, a las moradas de Mari, la dama de Amboto, la diosa suprema de la mitología vasca. Mari es la mente, la voluntad que personifica a la naturaleza en su totalidad. El Basajaun es su brazo ejecutor en la tierra. Él es la manifestación física y primigenia de su poder, la fuerza masculina y terrenal que complementa su esencia femenina y etérea. Él no responde ante nadie, salvo ante ella. Es el general de un ejército de árboles y bestias, el guardián de sus fronteras sagradas. Esta conexión con la divinidad principal le otorga un estatus casi sagrado. No es un dios al que se le rinda culto con templos y ofrendas, sino una fuerza que se venera a través de la prudencia y el respeto al entorno.
Acercarse a sus dominios sin una buena razón era y sigue siendo una invitación a tentar a una suerte muy antigua. Y aquí es donde la historia da un giro desconcertante, donde nuestra propia narrativa como especie entra en conflicto directo con la suya. Si el Basajaun era este protector, este garante del equilibrio, esta fuerza casi benévola, ¿por qué la humanidad tuvo que enfrentarse a él? Si en su mente gigantesca guardaba no solo la sabiduría del bosque, sino los secretos mismos de la civilización, ¿por qué no los compartió? La respuesta es tan incómoda como reveladora. El conocimiento que nos permitió dejar de ser criaturas asustadas para convertirnos en los dueños del mundo no fue un regalo, no fue una ofrenda, tuvo que ser robado. Y la historia de ese robo audaz, de ese engaño a un ser de poder incalculable, es la que nos define. Es la historia de cómo un pequeño humano decidió que los secretos del gigante debían pertenecer a todos. Durante incontables eras, la humanidad vivió a la sombra de los gigantes, una existencia frágil y precaria. Nuestros ancestros se refugiaban en cuevas frías, vestían con pieles bastas y comían lo que la naturaleza, en su capricho, les ofrecía. Veían con una mezcla de envidia y temor cómo los Basajaunak, los señores del bosque, vivían una realidad completamente diferente. Ellos no pasaban hambre. Cultivaban campos de un trigo dorado y robusto. No pasaban frío. Conocían el secreto para dominar el fuego y forjar el metal. Sus herramientas eran precisas, sus refugios sólidos. Poseían los planos de la civilización, un conocimiento que para la humanidad era indistinguible de la magia. Y ese conocimiento lo guardaban con un celo absoluto. No lo compartían. El mundo estaba dividido. De un lado, la sabiduría y el poder. Del otro, la ignorancia y la supervivencia a duras penas. Y en esa brecha insalvable, nació la chispa de la audacia humana. Esa chispa tomó la forma de un hombre. La leyenda le da varios nombres, pero el más conocido es el de Martin Txiki, que se traduce como Martín el Pequeño. Martín no era un guerrero de músculos poderosos ni un rey de gran linaje. Era un observador, un pensador, un hombre que representaba lo mejor de nuestro ingenio, la capacidad de ver una solución donde otros solo veían un obstáculo insuperable. Harto de ver a su pueblo sufrir, Martin Txiki pasó meses observando a los gigantes, estudiando sus rutinas, su comportamiento. Vio sus molinos, sus sierras, sus campos de trigo, y concibió un plan que no se basaba en la fuerza, pues contra un Basajaun la fuerza era inútil, sino en la astucia, el único arma en la que un ser pequeño podía superar a uno grande. Su plan era un desafío directo, un engaño vestido de juego. Una tarde, Martin Txiki se acercó a los dominios del Basajaun. El gigante estaba junto a un enorme montón de semillas de trigo, el fruto de su cosecha. Con una voz que intentaba ocultar su nerviosismo, Martin le propuso una apuesta al gigante. «Apuesto a que soy capaz de saltar por encima de tu montón de grano», dijo. El Basajaun, al ver la diminuta figura del humano y la montaña de semillas, soltó una de sus carcajadas profundas, un sonido como el de un trueno lejano. Divertido por la arrogancia del pequeño, aceptó la apuesta, pero antes de tomar carrerilla, Martin Txiki, con disimulo, se desató sus abarcas, sus sandalias de cuero, y las llenó con los granos de trigo del montón. Tomó impulso y saltó, cayendo como era de esperar, en medio de la pila de semillas. El Basajaun se rió de nuevo, satisfecho. «Has perdido, pequeño», rugió. Pero Martin Txiki ya había ganado. Se retiró aceptando su derrota, pero con sus zapatos repletos del tesoro más grande imaginable. Las semillas que permitirían a la humanidad cultivar su propio pan, el primer pilar de la civilización. El primer secreto había sido robado. Pero el grano solo no bastaba. Hacían falta herramientas para sembrar, para moler, para construir. Hacía falta el conocimiento del metal y de la madera. Así que Martin Txiki tuvo que volver. Esta vez, su plan fue el del silencio y la paciencia. Se ocultó entre los matorrales cercanos a la fragua donde trabajaba un Basajaun y esperó. El gigante
Creyéndose solo en la inmensidad de su bosque, comenzó a cantar mientras trabajaba, una canción monótona y repetitiva. Pero esa canción no era una simple melodía. Era un manual de instrucciones, un compendio de secretos industriales hecho música. El fresno para el eje y el acebo para la cruceta, cantaba el gigante, revelando las maderas perfectas para construir un molino. Y al mirar la hoja del castaño, así se inventó la sierra. Continuaba entregando el diseño de la herramienta que permitiría a los hombres dominar la madera. Y el agua para templar el acero. Concluía, desvelando el último paso para forjar armas y herramientas duraderas. Martin Tschicki, oculto en la oscuridad, no perdió ni una palabra. Memorizó cada verso, cada secreto. En el instante en que la canción terminó, una hoja se movió. Una piedra rodó. Un sonido minúsculo, pero suficiente. El Basajaun se detuvo en seco. Su cabeza giró. Sus ojos profundos barrieron la oscuridad. Supo que no estaba solo. Había sido escuchado. Un rugido de pura furia, esta vez sin rastro de advertencia ni diversión, hizo temblar el mismísimo suelo. Era el rugido de un rey traicionado, de un guardián cuya confianza había sido violada. Martin Tschicki corrió por su vida, pequeño y ágil, escapando por senderos estrechos donde el gigante no podía seguirle. Llevaba consigo no solo una canción, sino el futuro entero de la humanidad. Pero mientras corría, mientras el eco de la ira del Basajaun le perseguía, una pregunta terrible debió formarse en su mente. Una pregunta que llega hasta nuestros días. Al robarle esos secretos, ¿la humanidad se había liberado o se había condenado? ¿El Basajaun guardaba ese poder para someter al mundo o para proteger al mundo de nosotros? El fuego de la primera forja humana, encendido gracias a ese robo, proyectaría una sombra muy larga. El eco de la carrera de Martin Tschicki y la furia del Basajaun no se desvanecieron en el aire, se asentaron en la tierra, en la cultura y en el alma de un pueblo. Cada caserío vasco, con su estructura de madera robusta y su autosuficiencia casi legendaria, es un monumento a la canción robada al gigante. Cada ferrería tradicional que golpeaba el metal al rojo vivo, transformándolo en herramientas y armas, reproducía el ritmo del conocimiento adquirido en la cueva del Señor del Bosque. La cultura del trabajo, del dominio del hierro y la madera, esa identidad tan profundamente arraigada en Euskal Herria, no es más que la herencia directa de ese acto de audacia mitológica. El Basajaun, sin quererlo, se convirtió en el maestro involuntario de la civilización que, eventualmente, arrinconaría su mundo salvaje. La leyenda no es solo un cuento para asustar a los niños, es el poema épico de los orígenes de una forma de vida. El recuerdo de que todo lo construido por la mano del hombre fue en un principio un secreto de la naturaleza. Con el paso de los siglos, la figura del Basajaun se ha ido transformando en la conciencia colectiva. Ha dejado de ser una amenaza física o un vecino peligroso para convertirse en un símbolo mucho más profundo y quizás más relevante que nunca. Hoy lo vemos como la personificación misma de la naturaleza indómita. Su figura peluda y cubierta de musgo es la del bosque virgen. Su fuerza descomunal es el poder de los ríos, de las montañas y de las tormentas. Su guardianship inicial representa un mundo en perfecto equilibrio, un Edén pagano donde cada ser conocía su lugar. El robo de sus secretos por parte de la humanidad se convierte entonces en una metáfora de nuestra propia historia. Nuestro deseo insaciable de controlar, de dominar y de explotar los recursos naturales para nuestro propio beneficio, sin pensar en las consecuencias. El rugido de furia del Basajaun es el grito de un planeta herido. Es el recordatorio de que tomamos un poder que no entendíamos del todo y que tal vez aún no estamos preparados para manejar con sabiduría. En un mundo obsesionado con la ciencia y lo tangible, la historia del Basajaun podría parecer una simple curiosidad folclórica. Sin embargo, su sombra se proyecta hasta nuestros días, alimentando el campo de la criptozoología y el misterio. Se le compara a menudo con otras criaturas legendarias, otros hombres salvajes, como el Yeti del Himalaya o el Bigfoot de Norteamérica. Pero esta comparación, aunque tentadora, es superficial. A diferencia de ellos,
que son vistos principalmente como animales esquivos o eslabones perdidos, el Bashaw-Shaun posee una narrativa, un propósito y una inteligencia definida en su leyenda. No es un simple monstruo, es un rey destronado, un maestro traicionado. Esta complejidad lo hace único y evita que su leyenda muera, manteniéndola viva no solo en los libros de antropología, sino en las conversaciones de aquellos que aún se aventuran en los bosques más profundos de los Pirineos. Y es que esos bosques todavía existen. Hay lugares, como la selva de Irati, donde la densidad de los árboles es tal que la luz del sol apenas toca el suelo. Lugares donde el silencio es tan absoluto que puedes oír el latido de tu propio corazón. Y es en esos lugares donde la leyenda se niega a morir. Aún hoy surgen testimonios. Excursionistas que encuentran huellas de pies descalzos de un tamaño imposible en el barro, mucho después de que la nieve se haya derretido. Pastores que oyen extraños y potentes rugidos en la lejanía. Sonidos guturales que no pertenecen a ningún animal catalogado en la fauna ibérica. Luces extrañas y un sentimiento sobrecogedor de ser observados en valles remotos. ¿Son sugestiones el poder de un mito arraigado jugando con la mente? ¿O son la prueba de que algo o alguien ha logrado sobrevivir a la modernidad, ocultándose en los últimos rincones salvajes que le hemos dejado? La ciencia exige pruebas, pero la leyenda solo necesita una sombra de duda para seguir respirando. Quizás el Bashaw-Shaun nunca se fue. Quizás, tras ver lo que la humanidad hizo con su conocimiento robado, cómo la sierra que diseñó su canto sirvió para arrasar bosques, y cómo el acero que enseñó a templar se usó para matarnos los unos a los otros, simplemente decidió dar un paso atrás, volverse invisible. Tal vez ya no nos advierte de las tormentas porque hemos demostrado ser la tormenta más grande y destructiva de todas. Y ahora, permanece como un testigo silencioso, una memoria ancestral que duerme en la tierra, esperando. La verdadera pregunta ya no es si el Bashaw-Shaun existe realmente. La verdadera pregunta es si nosotros, como especie, hemos perdido la capacidad de escuchar la voz del bosque y entender sus advertencias. La leyenda del Bashaw-Shaun nos deja en una encrucijada, con preguntas tan profundas como los bosques que habitaba. Ahora te toca a ti. ¿Fue Martin Txiki un héroe que liberó a la humanidad con su astucia? ¿O un ladrón que, al robar el conocimiento, desató el poder que ahora amenaza con destruirnos? ¿Es el Bashaw-Shaun una simple y hermosa metáfora de la naturaleza? ¿O crees que algo real, algo tangible, pudo inspirar una leyenda tan específica y perdurable? Y la pregunta más importante, si una noche, en la soledad de un bosque, te encontraras frente a él, ¿qué sentirías? ¿Miedo o respeto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te fascinan las criaturas que se ocultan en las sombras de nuestro mundo, suscríbete a Criaturas del Mundo y activa la campana para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido.